Buenas tardes, ¿cómo están todos? Las personas. Buenas noches, profe. No, bueno, sí, ya casi. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van? Listo. Camaritas, ¿qué pago? Muy bien. Falta Andrés. ¿Qué más, Andrés? Bien. Y Valeria, ya tenemos las dos Valerias de siempre. Hoy las exposiciones la empieza Eric Manuel y Dani y Juliet. ¿Están por acá? Sí, señor, ya ahí se está conectando mi compañera. ¿Dónde? Ahí está. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Listo, ustedes tenían movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Necesito también a una persona que no veo y es Esmeralda. Pues sí está. No, creo que no está. Bueno, empiecen ustedes, por favor. Vale, pues buenas noches. Mi nombre es Dani Juliet Valle Ortiz y vengo a exponer el movimiento uniforme rectilíneo y el acelerado con mi compañero Eric. Pásala. Vale. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento que se efectúa en una línea recta a velocidad constante. Su velocidad ahí no varía. Nos movemos en una línea recta a una velocidad que no varía, la cual siempre va a ser la misma. El MRU se caracteriza porque su trayectoria es una línea recta y la magnitud y la dirección de la velocidad permanecen constantes en el tiempo. En consecuencia, el vector aceleración es igual a cero. Cuando el móvil pasa de la posición x0 a x1, vemos que el tiempo que demora es igual de x1 a x2. Ya que su velocidad siempre es la misma y se está hablando de un movimiento que siempre se está moviendo en una línea recta. Y el tiempo que tarda, pues, es el mismo, siempre va a ser el mismo. Ya que, pues, esto quiere decir que el vector velocidad es una constante, o sea que su magnitud y su posición no cambian con el tiempo, como vemos, pues, en el dibujo. La V, la V de la velocidad está medida en metros sobre segundos, la cual pues es un vector y tiene dos componentes. El componente en el eje y el componente en el eje X. Y su velocidad siempre será constante. Pasa a la otra, que bien. Eric, gracias. Ah, bueno, esta es la representación gráfica de cómo se ve este movimiento pues, en las gráficas. En la primera gráfica podemos observar la posición que aumenta de manera uniforme conforme pasa el tiempo y se va moviendo X distancia. La ecuación significa que la posición del tiempo es igual a la posición más el desplazamiento que ocurre por el intervalo del tiempo delta sub t. La segunda representa la velocidad con respecto al tiempo. La gráfica de la velocidad en función del tiempo es constante, la cual se representa por una línea recta paralela del eje del tiempo, la cual, pues, entre la cual también se representa el desplazamiento. La velocidad instantánea en cualquier intervalo del tiempo
es igual a la velocidad promedio durante el intervalo de tiempo. Y la tercera gráfica representa la aceleración con respecto al tiempo, y la aceleración equivale a cero, ya que pues la velocidad nunca no cambia. Y pues esa sería la mía. Muy bien. Hay una cosa solamente que tú decías, que me quedó como la duda. Decías la magnitud y la posición del vector velocidad no cambia. Yo creo que te referías a la magnitud y la dirección del vector velocidad que no cambia con el tiempo. ¿Sí? No sé por qué metiste el término de posición. Lo único que me pareció como curioso. Muy bien. Bueno, a mí me tocó el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando un cuerpo se desplaza en una trayectoria recta sometido a una aceleración constante. Como podemos ver aquí en el ejemplo, podemos ver que sí está sobre una línea recta y es una que tiene una aceleración constante y tiene una velocidad. Entonces aquí, como es uniformemente acelerado, cambia, que ahora ya no ya de x0 a x1 no va a tener el mismo desplazamiento que hay en x1 a x2. Ahora lo que va a cambiar, lo que va a tener igual es el tiempo que se tarda de recorrer de x0 a x1, x1 a x2. Esto para que la velocidad sea uniforme. Y este movimiento lo podemos ver con la gráfica de aceleración versus tiempo, en el cual el área debajo es, la, es el delta velocidad o el cambio de velocidades, y ahí se ve que la aceleración es constante. La gráfica de velocidad versus tiempo, vemos que es una recta con pendiente en el cual en el eje de la velocidad, el corte siempre va a ser la velocidad inicial y vemos que la pendiente siempre va a ser aceleración. Entonces, a mayor aceleración va a haber mayor pendiente. Y en la gráfica de desplazamiento con versus tiempo, vemos que va a ser una cóncava y va a ser cóncava hacia arriba, ya que la aceleración es positiva. Y ahí vemos debajo las fórmulas con las que se trabajan. Espera, Eric, una Y preguntita. Devuélvete, porfa, qué pena. ¿Me repites el pedazo de los carros arriba? Tú dijiste algo de las posiciones y los tiempos. Repítelo, por favor, que no estoy seguro de lo que dijiste. a ver, en el movimiento uniforme, sabíamos que el desplazamiento que de x0 a x1 y que hay de x1 a x2 iba a ser el mismo, pero aquí en el uniforme acelerado va a ser diferente, ya no va a ser el mismo desplazamiento que hay de x0 a x1, no va a ser el mismo que hay de x1 a x2. Lo que va a ser igual en este movimiento va a ser el tiempo que tarda en transcurrir el desplazamiento de x0 a x1 y de x1 a x2 para que tenga una velocidad uniforme. Vale, vale, pero espérate. Ahí es el pedazo que todavía no me cuadra. O sea, los desplazamientos, ¿cómo son en cada intervalo? ¿A qué tienden? ¿A ser constantes, a disminuir, a aumentar? Así como lo tienes en la gráfica, que tienes aceleración, velocidad y desplazamiento en la misma dirección. Pues el desplazamiento, como vemos aquí en la gráfica, tiene que, o sea, como va pasando el tiempo, va aumentando y por eso es que va a ser Ah, cóncava ok, y vale. va a ser, La X2 pero podría por, llegar a estar un poquitico más a la derecha, el carro con X2. Entonces, en el mismo sí, aquí, intervalo de tiempo, digamos, él empieza y se desplaza un metro, y en el siguiente segundo se desplazó 4, en el siguiente 16, así. ¿Sí? sí. O sea, es como un poquito enredado porque el movimiento uniforme, vemos que sí el desplazamiento va a ser el mismo, pero aquí en el acelerado, lo que va a ser el mismo va a ser el tiempo que tarda y para que sea Él, la velocidad uniforme. pues no pones como esa cosa tan rígida en el tiempo que tú estás hablando, pero sí que si tienes intervalos de tiempo iguales, el desplazamiento es cada vez mayor. O sea, esa es una condición que tú impones. Tú dices, bueno, vamos a analizarlo con tiempos iguales, desplazamientos, perdón, cambios temporales iguales. Y vemos que los desplazamientos son cada vez más grandes. Te queda mejor la explicación. ¿Listo? Listo, profe. Y ya otro caso aquí es cuando el vehículo va en dirección hacia la izquierda y vemos que las gráficas, como va hacia el eje negativo de las X, vemos que ahora la gráfica, la aceleración va a ser negativa porque se desplaza hacia la izquierda
y va a ser lo mismo, prácticamente lo mismo, sino que va a ser negativa. Ahora la gráfica de aceleración versus tiempo, vamos a ver que la aceleración va a ser constante pero negativa y el área abajo va a ser el cambio entre las velocidades. Ya aquí vamos a ver la gráfica de velocidad versus tiempo, va a ser un aumento lineal de forma negativa. Y vemos que lo mismo, el corte en el eje de la velocidad va a ser la velocidad inicial y como la pendiente es negativa, va a tener una pendiente negativa. Y ya en la gráfica de desplazamiento versus tiempo, vemos que es cóncavo hacia abajo porque tiene una aceleración negativa. Y ya aquí, pues, en GeoGebra tengo como algo interactivo para ver cómo a partir del tiempo, como el tiempo que va aumentando, cómo la magnitud del vector aceleración va a ir aumentando y la velocidad, y cómo la gráfica de velocidad versus tiempo siempre va a ser una recta con pendiente, que a mayor pendiente, a mayor aceleración mayor va a ser la pendiente, y como a mayor tiempo va a tener una concavidad aún más mayor en el desplazamiento. Y eso es todo, profe. Perdón, listo, muy bien. Listo, si quieres deja de compartir. Vale, muy bien hecho. ¿Esmeralda está? No la veo. Creo que no. Bueno, pues nada que hacer. Denme un minutico, por favor. Ya va, ya va. Bueno, ahí está. Listo. Bien. Vamos a hacer un pequeño repasito del único tema que fue imposible llegar y asimilar. De ser asimilar, no, de poner a que alguien lo hiciera. Y ese es el temita del movimiento vertical y el movimiento parabólico si alcanzamos. ¿Listo? Denme un segundito. Ok. Quiero comenzar, yo creo que con esto. Vamos a colocarlo aquí. Voy a introduccióncita. Ok. Profe, Cuando nosotros... Esmeralda, ¿cómo estás? bien, profe, disculpe la demora, es que se me había caído el internet y pues era por eso. Ok, ¿vas a hacer la exposición? Sí, sí, profe, yo la preparé, pero no pensé que me fuese a llegar el internet. Dale, Igual, tranquila. bueno, ya comparto. Mm, Listo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Esmeralda y pues les voy a hacer como un breve resumen acerca del movimiento vertical y la caída libre. Bueno, antes de empezar, le voy a dar pues algunos datos importantes. El primero es que pues para tratar este tema vamos a eliminar como tal la fricción del aire, es decir, vamos a eliminar el medio. El segundo es que pues en este movimiento el objeto se va afectado únicamente por la fuerza de acción de la gravedad y pues esta aceleración de la gravedad la vamos a tomar como una constante tal que será 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo último, pues es que, pues, cosas que tengan presentes cuando la velocidad en y es igual a cero y la posición en y, pues también es igual a cero. Ahora sí, comencemos con el movimiento vertical. Bueno, como tal, esta es la gráfica, pueden ver que es una constante, es
tomamos como menos g porque pues claro, siempre está apuntando hacia abajo, ¿sí? Siempre atrae el objeto como hacia el piso. ¿Sí? Entonces, si esta es una constante, pues cuando nosotros integramos, nos queda como tal la ecuación pues de una línea recta, ¿sí? Aquí pueden ver pues, qué pena. Nosotros tenemos el concepto pues de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos integrar hasta llegar pues a esta conclusión. Tal como hicimos acá, integramos a los dos lados, pues la integral de una constante nos queda de esta manera, es aumentarle un grado, y pues aquí hacemos es el delta. Aquí pasamos es de la velocidad a la posición, hacemos lo mismo que en la pasada. Nosotros tenemos pues por teoría que la derivada de la velocidad es igual, perdón, la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces integramos respecto al tiempo. Aquí pues sí no nos queda igual que en la integral pasada, porque hay que tener en cuenta que ya aquí estamos tratando con una función lineal, más no con una constante. Entonces, por eso es distinto en esa parte de la integración, pero en general es muy sencillo, le aumentamos pues un grado a la función y aquí hacemos el delta de nuevo y pues nos queda de esta manera. Si notan, lo único que nos hace falta es reemplazar esta de acá. Pero nosotros ya sabemos que A es igual a pues menos la gravedad, ¿sí? Entonces reemplazamos y nos quedan reescritas de esta manera. Bien, entonces como tal estas son las gráficas. Ya les había dicho que pues la aceleración es una constante que tiene este valor, por lo tanto la velocidad será una línea recta y pues por último la posición será una cuadrática. Bien, les decía que tuviesen presente el caso de cuando la velocidad en y es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando esto es así, entonces nosotros pues solo es una única vez durante el movimiento que se repite eso, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad es igual a 0, nosotros podemos igualar y nos damos cuenta que obtenemos el tiempo de subida. Es el tiempo que le toma pues llegar a su altura máxima al objeto. Sí, en ese caso, pues entonces nosotros ya teniendo este tiempo de subida podemos reemplazar en la ecuación de posición y que nos dará la altura máxima, como pueden apreciar acá, pues la ecuación de la altura máxima. Bien, ya una vez pues que esté de esa manera, simplemente pues nos quedan las ecuaciones tal cual como ven acá, seguimos reemplazando, resolviendo, nos damos cuenta de que tenemos una cuadrática, entonces usamos pues la llamada fórmula del estudiante, que es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces la aplicamos para conocer el valor del tiempo que nos sirve. Nos queda de esta manera, pero el tiempo negativo pues no es útil en física porque nosotros no sabemos en ese tiempo qué estaba haciendo el objeto, ¿sí? Entonces no lo tomamos y pues por eso escogemos el más. Pues nos da como resultado ya el tiempo de vuelo, como tal todo el tiempo que estuvo pues el objeto durante el recorrido. Entonces, así ya quedarían como tal las ecuaciones de lo que es el lanzamiento vertical o movimiento vertical. Eso sería como la altura máxima, tiempo de vuelo, posición, velocidad, aceleración y tiempo de subida. Hay un caso especial y es cuando la parábola es simétrica. Me refiero a que tenemos pues empieza desde cero, ¿sí me hago entender? El lanzamiento no empieza desde acá arriba, sino que empieza directamente desde el suelo. Entonces, en ese caso, pues ya es un poco más fácil. Las mismas ecuaciones anteriores, lo único que hacemos es poner que la posición inicial es igual a 0, entonces esta se nos va y esta también. Entonces nos quedan las ecuaciones iguales, solo que sin estas de acá, sin el y sub 0.
¿sí? Ahora, pues un ejemplo como tal del movimiento vertical para que vean cómo se aplican estas ecuaciones. Nos dicen que, un segundo, dice, se lanza un cuerpo hacia arriba en dirección vertical con una velocidad de 90 metros sobre segundo desde el techo de un edificio de 10 metros de altura. Encontrar la altura máxima, el tiempo necesario para alcanzar pues la altura máxima, la velocidad para llegar al suelo y el tiempo total transcurrido desde que el cuerpo hasta que el cuerpo llega al suelo. Entonces nos dan como tal esta información, nos dicen su velocidad inicial y pues su posición inicial. Nos falta ensayar pues todo esto acá. Ya. Listo. Entonces empezamos con la altura máxima, tomamos la ecuación y como tal reemplazamos los valores. Como ustedes pueden ver, fue lo que hice, reemplacé el valor de la gravedad que pues lo tomé como 9,8 y bueno, la velocidad inicial. Resolví y al final me dio esto, me dio 590 metros. Y pues el tiempo de subida, también cogí la ecuación y pues lo único que hice fue reemplazar. Luego pues comparé, grafiqué la función en GeoGebra para saber si me había quedado bien. Efectivamente, cuando tiene el punto máximo, pues es en los valores indicados acá. Eso quiere decir pues que quedó bien. Para el tiempo de vuelo, entonces tomé la ecuación y pues lo que hice fue, bueno, reemplazar los valores. Aquí pues sí me dio un valor aproximado, entonces cuando reemplacé acá, obviamente pues el resultado me va a dar algo aproximado, por lo que cuando comparé en GeoGebra los valores, si bien son próximos, pues este de acá no es el mismo, ¿sí? Pero pues en general quedó bien, ¿sí? Tiene como un margen de error muy pequeño. Entonces, el de caída libre, como tal, el de caída libre es muy simple porque es lo mismo que el lanzamiento vertical, solo que en este caso la velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces, como la velocidad inicial es 0, nosotros tomamos las mismas ecuaciones pasadas y lo que hacemos es que esto se vaya, porque pues esto lo reemplazamos con 0, esto también, y pues al fin de cuentas se termina cancelando. Esta sería su gráfica de posición, velocidad y aceleración. Es la mitad de la parábola porque pues en general la caída libre solo hace la mitad del trayecto, ¿sí? Un ejemplo de caída libre, algo simple, dice que se deja caer un objeto desde una altura de 20 metros por encima del suelo, ¿con qué velocidad llega al suelo? Entonces, nos están dando es su altura máxima, que es su misma altura inicial. Entonces, pues como ya les dije, estas son las ecuaciones, esta velocidad inicial se va, y estas también de acá, pues de la ecuación del tiempo de vuelo. Entonces, si notamos, para conocer la velocidad necesitamos saber pues el tiempo. Entonces es conveniente primero pues realizar la ecuación de tiempo de vuelo para así poder reemplazar acá. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues realicé la ecuación, me dio 2,02 segundos y pues ya reemplacé acá y me dio este valor. Luego lo comparé en GeoGebra, ay, no se alcanza a ver, pero pues ya. Ahí está, son los mismos valores que me dieron al realizar pues las operaciones. Y pues eso ha sido todo. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Tienen dudas? Vale. Esmeralda, vete a la parte donde tenías la ecuación general del lanzamiento vertical. Primero hiciste velocidad y igual a 0, ahí esa partecita. Ahí, listo. Un poquito más atrás. La parte de la gráfica. Ah, no la tenías. Bueno, listo. Ahí. Ya, la siguiente, no importa. Oh, no, sí, déjala ahí. Esa me sirve. Ya, perdón. Bien, o sea, miren algo importante.
Esmeralda, ¿por qué está haciendo que la velocidad y sea igual a cero? Porque ese es el punto donde la ecuación de la posición eh, vamos a tener una velocidad igual a cero. ¿Listo? Lo podemos ver en las gráficas incluso. Sí, miren aquí la velocidad, perdón, en la posición inicial, cuánto era la velocidad inicial, un valor diferente de cero. Y cada cuadrito creo que en esta es como un segundo, por así decirlo. Para un segundo, acá le corresponde efectivamente un punto donde la velocidad y es igual a cero. Ese punto es muy especial. Y por eso es que ella lo está resolviendo más adelante. Sí, ese punto es físico, único, que no se vuelve a repetir. La gráfica de velocidad versus tiempo solamente corta ese eje una vez. Por eso es importante. El siguiente punto que ella analiza es cuando esta posición es igual a cero. ¿Por qué? Porque solamente llega el tiempo una vez. Porque ella dice que en el tiempo, perdón, en el tiempo físico, en el real, solamente llega a la posición, llegó a la cero una vez. Bueno, porque ella dice que no se toma el negativo, porque el negativo estaría por acá. Como es una parábola, es una ecuación matemática, pues está definida para todo, o sea, la parábola está definida en ecuaciones desde menos infinito a infinito. ¿Sí? La parábola nunca empieza y nunca termina. Pero ¿qué sucede cuando utilizamos esa ecuación matemática para simular algo real en el mundo? Pues nos damos cuenta que realmente solamente este pedacito me sirve, no más. Entonces tenemos unos límites muy claros. A la izquierda tenemos el punto de lanzamiento inicial. Y ahí en Y sub 0, pues que tocó con el piso, mi simulación hecha por ecuaciones matemáticas, mi modelado termina. Esos dos puntos son importantes. ¿Sigue? Profe, Dime. no, le iba a decir que ahora que usted lo menciona, en el libro de mecánica de Alonso y Fin, ellos dicen como que en este caso no iban a tomar como el negativo, sí, porque no era válido, pero que en otros ejercicios físicos, sí, entonces, Para ejercicios, no cuando sé tú a qué se mueves, referían con eso. porque tú puedes mover el punto de referencia temporal, para como se te pegue la gana. Es simplemente sumarlo o restarle. Pero si el movimiento, nosotros decimos es que aquí comienza, aquí lo solté, lo más conveniente en todas las ecuaciones es decir, este es el tiempo cero. Sí, yo podría decir, no, mi tiempo cero es cuando viene la parábola, comienza y choca aquí con otra partícula, por ejemplo, en este punto que acabo de marcar. Entonces este es mi tiempo igual a cero. Ese es el tiempo de choque, porque me interesa mucho analizar el tiempo de choque. ¿Cuántos segundos habían transcurrido antes de que ella saliera de otra posición? Pues este tiempo me puede llegar a dar un tiempo negativo, pero es solamente porque están cambiándolo para un ejercicio. Es decir, tú pones el cero del tiempo donde quieras. ¿Sí? Lo más conveniente casi siempre es tomar el tiempo cero cuando inicia el experimento o el ejercicio o lo que tú quieras de modelo. ¿Se puede llegar a tomar tiempos negativos? Sí, no lo prohíbe las ecuaciones, pero un tiempo negativo en un ejercicio de pronto no puede ser no lo más conveniente. A menos en el nivel que ustedes están y para lo que les interesa la física, es decir, el nivel de ingeniería. ¿Listo? Listo, profe, me queda Dale, claro. muestra la siguiente. Es que a veces se traba la PC. ¿Ya? Listo. Entonces miren, analiza cuando la velocidad en y es igual a cero. Listo. Dos cosas que aquí no se les puede olvidar. Tiempo de subida, de una, y la altura máxima. ¿Por qué? Porque son dos cosas que yo puedo llegar a hallar. No sé si recuerdan el algoritmo. Cuando yo tengo la velocidad en y igual a cero, voy a obtener el tiempo de subida. Y si yo cojo ese tiempo de subida y lo reemplazo en la ecuación de y, o sea, es decir, de la posición, ¿qué voy a obtener? Pues la altura máxima. Eso es lo que está escrito aquí. Ese es el algoritmo matemático cortico que nosotros podemos llegar a escribir y eso me genera esas ecuaciones. Eso es exactamente los pasos que ella siguió. ¿Listo? ¿Quiere ver la siguiente? Vale. Y acá es una ecuación de posición que si conozco la velocidad inicial, la posición inicial, pues en qué planeta estoy, solo puedo llegar a conocer el tiempo. Por eso cuando yo la igualo a cero, pues lo único que puedo llegar a conocer es el tiempo de vuelo. Eso es todo. ¿Qué pasa de hecho? No sé si lo hicimos. ¿Qué pasa si yo llego y reemplazo la ecuación de y? Ay, perdón.
ecuación de y ecuación de y en el tiempo de vuelo. ¿Qué creen que me da ese resultado? ¿Ni idea? O sea, cuando llega al suelo, ¿no? Entonces, Cero. me estoy devolviendo. O sea, esa es la ecuación con la que nosotros arrancamos. Dijimos, hey, la posición es igual a cero. ¿Qué tiempo me sirve? Si yo vuelvo y cojo la ecuación de posición y la reemplazo por el tiempo de vuelo, pues me da otra vez cero. Nada más. Esto puede parecer un poquito ridículo, pero en el movimiento parabólico sí tiene sentido. Reemplazar la posición por el tiempo de vuelo en X. Eso es lo que vamos a ver. ¿Alcanzamos? Sí, de pronto. En la ecuación, porque tener el tiempo de vuelo y reemplazar en X, pues me da lo máximo que él va a llegar. Es decir, lo más lejano que él va a llegar en el desplazamiento horizontal. ¿Listo? Para Y no tiene sentido, pero para X podría llegar a tenerlo. Muy bien, Laura. Pásate a la ecuación de la gráfica de caída libre, por favor. ¿Sigue? ¿Sigue otro poquito? Ahí, profe, o... La gráfica. Ah, ok. Esa. Listo. Miren lo curioso. Esta, si nosotros tuviéramos acá un lanzamiento, ¿a qué correspondería ese punto y sub 0? Es decir, si el lanzamiento ocurriera un poquito antes, aquí en la escala, a la altura máxima. ¿Qué le estoy queriendo decir? El tiempo que él tarda para este ejercicio en volar, el tiempo de vuelo desde que yo lo dejo caer hasta que llega al piso, es el mismo tiempo de subida en el lanzamiento vertical. ¿Cómo es la altura máxima en el lanzamiento vertical? Creo que es 2 veces la velocidad al cuadrado, o es solamente, espérate, no se me olvidó. Velocidad inicial en y al cuadrado. La velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Es 2, entonces va abajo, perfecto. Y más la altura inicial. Bueno, aquí Sí. no me interesa demasiado. Listo. Y para el tiempo de subida teníamos la velocidad inicial en y sobre g. ¿Sí? Este tiempo es el mismo tiempo para las dos. Solamente que podemos llegar a hallarlo, digamos que de otra manera. Piensen que mi altura inicial aquí podría llegar a borrarlo. Y yo puedo llegar a calcular en esta ecuación, en esta parte de la velocidad inicial en y, pues la velocidad con la que él llega, es decir, la velocidad final en el eje y. Hay muchas cosas que yo puedo llegar a hacer. Ya que este tiempo es igual, yo les garantizo que si hacemos el ejercicio de coger la ecuación de y igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, bueno, menos. Velocidad inicial no tenemos, más y sub 0, ok. Y esa ecuación la igualamos a 0, es decir, vamos a hallar cuánto es la posición en 0 para esta ecuacióncita en la que ya eliminamos la velocidad. Este tiempo, que lo vamos a llamar pues tiempo de caída, me va a dar una ecuación muy compatible o muy equivalente con esto. En otras variables sí, claro, porque me va a depender es de la posición inicial y de la gravedad. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer aquí? Vamos a ver. Me quedaría así, 1/2 de la gravedad por el tiempo igual a y sub 0. Listo. Despejo el tiempo de caída. Quedaría 2 y sub 0 sobre... ¿Qué?
que pasaría al otro lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Buenas. Antes de fue. Ok. Nosotros podemos llegar a igualar los dos tiempos. Es decir, si el tiempo de subida es igual al tiempo de caída, es porque B sub 0y sobre G es igual a 2y sub 0 sobre G. ¿Listo? Espera, ¿estoy haciendo esto bien? 2, caída. Ah, joder madre, la estoy embarrando acá horrible. Un segundito. No me di cuenta en dónde. Ya me di cuenta en dónde. Al cuadrado. La raíz. Listo, de nuevo. Tendríamos entonces velocidad inicial en y sobre g es igual a la raíz de 2 veces y sub 0 sobre g. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de la premisa que es el mismo tiempo. De nuevo, veo la mitad de una parábola. Tiene que ser una parábola simétrica. Es decir, el tiempo de subir desde el suelo hasta esa posición, si la lanzo desde el suelo, tiene que ser el tiempo de subida. Si de esta posición ella cae de nuevo hasta el piso, tiene que ser entonces el mismo tiempo de subida, que nosotros lo llamamos el tiempo de caída. No hay ningún problema. Yo estoy igualando las dos ecuaciones y efectivamente, pues podría llegar a elevar al cuadrado de pronto para despejar más fácil. Me quedaría aquí b sub 0y al cuadrado sobre g cuadrado igual a 2 veces y sub 0 sobre g. ¿Listo? ¿Puedo cancelar algunas cositas? Sí, puedo cancelar este cuadrado con esta g. Y puedo llegar a despejar el y sub 0. ¿Listo? Si despejo y sub 0, me quedaría igual al 2 que va a pasar a la gravedad, es decir, estar multiplicando, va a pasar a dividir, es decir, b sub 0y cuadrado sobre 2g. Esta ecuación que acabo de escribir acá, ya ustedes la han visto, se las presento. Es la ecuación de altura máxima. Miren, ¿qué es y sub 0? La posición inicial desde la que yo dejo caer un objeto. ¿Qué es la altura máxima? La altura a la que llega si yo la lanzo desde el piso. En esencia es exactamente igual. ¿Qué es la caída libre? Pues la mitad de un lanzamiento vertical. Yo lanzo algo verticalmente y no analizo mientras sube y vuelve y baja. Yo lo parto a la mitad y analizo desde un lanzamiento desde el suelo hasta arriba, pues a la altura máxima. Y si desde esa altura máxima sigo experimentando en ecuaciones, lo que sea, va a ser la otra mitad. El tiempo de caída, el que se demora en caer, es el mismo tiempo que se demoró en subir. Por eso es que las ecuaciones son muy compatibles y casi que vuelvo y hago el ciclo de llegar aquí a la ecuación de altura máxima. Y no tiene nada que ver en teoría con la ecuación con la que comencé todo el ejercicio, que es la ecuación de caída libre, donde la velocidad en y inicial es 0, porque la dejo caer del reposo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. No sé si ese análisis lo hicimos en clase, creo que no, que es más un ejercicio que otra cosa. Vale, muy bien, Laura. Esmeralda, perdón. Estuvo espectacular. Esmeralda. Sí, no sé por qué dije Laura, ya me acordé. Porque ustedes trabajaron juntos la vez pasada, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, hay una cosa que no alcanzamos a hacer. Pues en parte porque comenzamos un poquito como con dificultades en las primeras exposiciones. Les voy a compartir aquí un video que es básicamente la clase que acabé de tener con el otro grupo. Ellos ya habían terminado sus exposiciones ayer. Es 40 minutos. Los primeros minutos, de hecho, les estoy explicando un poquito la parte del lanzamiento vertical. Yo creo que ya quedó bastante claro. Es decir, ustedes pueden saltarse, creo que es al minuto 20 y de ahí es casi que 15 minuticos en el que está el movimiento parabólico. Porque con lo que nosotros ya sabemos del movimiento vertical, hacer el salto del movimiento parabólico es un paso minúsculo. Entonces, por favor, lo revisan. Si no, pues ahí en la lista de ustedes, en el mismo canal, pues está el del video del grupo K5. ¿De acuerdo?
y nos vemos el lunes. Bueno, antes de irse, pueden llegar y levantar la mano, la de consulta, ojo, la de consulta, la redacción de consulta, los que van a ir el lunes al fin, para tener ese datico. Profe, qué pena. Nosotras con Nicole íbamos a preguntar algo. Sí. Profe, es que lo que pasa es que una amiga hoy fue a la universidad, ¿no? Y me dijo que no la dejaron entrar porque no tenía pico y carne, o sea, como tal lo están pidiendo sí o sí para entrar. A la UIS. Ok. Sí, es Exacto. el problema. Entonces el lunes solo iría yo, ¿No iría nadie más? ¿no? No iría nadie más. Qué No, tristeza. Entonces, no. Voy a hablar No sé. con la El profe, ¿qué secretaria. opine? Voy a... Porque igual mi compañera Nicole no va a poder ir. Pero Heidi, ¿tú vas a ir igual? Pues sí, o sea, yo voy a ir igual a las otras clases, cálculo Vale, e listo. inglés. Pero no sabes si vas a ir a física o sí. Pero es que sola. Bueno, no pasa No, nada. como quieras. O sea, si no llegas no pasa nada. También me... No, también es sí, algo que, igual sí. o sea, podría servir para hablar de lo del pico y placa con la persona que se encarga de eso. Porque hay algunas excepciones, creo, si no se llena el cupo. Tengo que hablar, pero bueno, eso es un muy buen dato. Entonces solamente una persona. Y la otra persona iría Nicole. El otro día. Listo. yo iría el martes, profe. Sí, no tiene sentido. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Profe, profe, Dime, profe. dime Miranda. Mi amor, Ah, Si cierto, tú tienes una tiene, no, pregunta. le iba a preguntar. Sí, pero no, o sea, si puedo ahorita o... Sí, sí, dale. Bueno, Ah, los bueno, no, demás. porque no es acerca del tema. No, tranquila. Ahí nos quedamos y me haces la pregunta rápidamente. No pasa nada. Bueno, los demás, chao, que estén muy bien. No, profe, hasta luego. Hasta luego. hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, que estén muy bien. Chao, Jordan. Chao, Dani. Chao, Lauren. Eh, profe, yo también le quería comentar algo. Cuéntame, Es Jordan. que estos días he intentado ingresar a, es que estos días he intentado ingresar a Discord, pero no he podido, o sea, ingreso y me parece como que vacío, o sea, me aparece en el chat vacío. Sí. Espérate, miramos. Ah, ¿viste las reglas al menos? O sea, ¿en qué parte No, no, o sea, es estás? que o sea, es que antes sí podía ingresar a Discord y me aparecía pues todo lo de los links y los videos, pero es que ahorita trato de ingresar y me aparece, o sea, todo vacío. Igual Discord se está cayendo desde la mañana, así que puede que sea también eso. No me falla No, sí, hoy. pero es que ya es toda la semana, o sea, es que ya es desde hace, como desde la semana pasada que no puedo ingresar. Pero mira, ahí te puedes conectar ya mismo a Discord. Sí, señor. Ahí aparece tu usuario está Ya, Jordan ya. Esteban Bernal. Ajá. Ahí estás, perfecto. Lauren hizo 4 cuentas. What? ¿Cómo carajos? Noches, hasta luego. Chao, Dani, que estés bien. ¿Listo, Jordan? ¿La abriste o no? Todavía no estás conectado. Ya la estoy abriendo, profe. Dale. ¿Cómo es que Lauren se hace 4 cuentas? Bueno, pero puedo entrar al final. Eso es lo importante.
Jordan, Pau. Es que no sé, no me quiere cargar la página. ¿En qué parte estás? ¿Estás en Bucaramanga? Vale, eso cuadra ahorita coge, tranquilo. Carajo, no. Ahora. Jordan, ¿qué hacemos? ¿Tú la tienes también instalada en el celular, la aplicación? ¿Qué es eso, Jordan? Peto. Esmeralda, ¿me vas contando cuál duda tenías ahorita? Como quieras. No, profe, de una. Listo. Es- La duda es súper random, súper X, de pronto no tenga mucho sentido para usted, pero es solo que, no sé, uno pensando y vagando, ¿Por qué? me surge la siguiente inquietud. Es que Ujú. se supone que en la tercera dimensión las líneas paralelas sí se cortan. Tercera dimensión, ¿a qué te refieres? ¿El espacio tridimensional? Bueno, sí, me refiero a que ahora, ¿sí? Ajá. Sí se cortan. Bueno, entonces, no sería, o sea, si eso es cierto, entonces cuando uno grafique, por ejemplo, dos vectores paralelos deberían cortarse. O solo aplica porque, digamos, aquí en el espacio-tiempo, pues hay curvaturas, por eso Eso se es lo que te cortan. estaba diciendo, eso es lo que estaba pensando. O sea, tú estás, si tomas un espacio tridimensional matemático, nunca se cortarían. Cuando nosotros hacemos la aproximación de decir el espacio es homogéneo, no hay curvatura, es un espacio, cada diferencial de posición es lo mismo en cada dimensión de desplazamiento, no tienes ningún problema, nunca se van a cortar. Pero en el espacio real, en este que nosotros tenemos aquí, sí, podrían llegar a bifurcarse y ya no ser paralelas o podrían llegar incluso a unirse. Depende, porque no es un espacio. Es decir, yo disparo un lacercito pegado a otro al infinito y eventualmente esas dos líneas nunca se van a volver a encontrar, pueden llegar a ser paralelas o se pueden llegar a cortar. Justamente por lo que tú dices. Si pasan por un campo gravitacional, el que esté pasando más cerca del planeta se va a deflectar mucho más que el que esté pasando un poquitico más alejado. ¿Qué quiere decir? Que esas dos líneas se van a tener que empezar a abrir. ¿Sí me escuchas? Bueno, sí, creo que sí. Sí, Y para tenía el que micrófono se... apagado y no me había dado Listo. Y cuenta. para que se junten tendría que haber de pronto un campo gravitacional más fuerte entre las dos, de manera que funcione como una lente gravitacional. Es decir, un punto en el que las dos líneas se unan entre las dos. De hecho, deberías mirar ese concepto de lente gravitacional, porque es muy interesante la forma en la que hallamos planetas con esa lente, la forma en la que los encontramos realmente en el espacio. Profe, o sea, el paralelismo no existe o no tiene cabida Claro, pero en en este matemática, espacio-tiempo. en matemática, Ah, no, yo me refería a la realidad. muy difícil, porque que algo sea paralelo tiene que ser en el infinito. Y no va a ser paralelo en el infinito. Por zonas, sí. Sí, claro. Por zonas puedes encontrar algo que sea paralelo a otro a cierta escala, pero en otra escala ya no lo va a hacer. Así de sencillo. Ah, no, pues claro, si uno toma un segmento, pues puede Siempre serlo. va a ser paralelo. No, Ajá. Tú me quedaba coges, esa duda y yo no, tú decía, coges, tú coges dos círculos del tamaño de una galaxia y te paras en el borde
Y tú tienes el tamaño de una persona normal y te va a parecer que son líneas rectas infinitas. Porque estás en un pedacito diminuto del círculo que tiene un radio de la galaxia, o sea, es gigantesco. Y tú vas a mirar y vas a decir, uy, sí, esa cosa, mire, se pierde allá, hasta donde llega la luz. Y empieza allá hasta donde llega la luz. Es una línea recta infinita. Pero estás solamente parada en un puntico de un Tal, círculo. tal cual argumento de terraplanista. Más o menos. Sí. Bueno, profe, esa era la duda, no sé, estaba No, pensando dale, era en tranquila, los Esmeralda. axiomas ayer, entonces yo dije, ¿cómo Ok. así? Era por eso. Vale, Listo. no pasa Bueno, nada. profe, gracias Chao. por esta duda y por la pasada que no le contesté al Tranquila, módulo. no pasa nada. Listo, Jordan, ¿qué pasa listo, contigo? profe. Chao y Chao, suerte con Esmeralda. Jordan. Nos vemos el lunes. Jordan. Profe, no sé, ahora no sé si es el internet, no me quiere cargar ahora. Y ya he intentado abrir como 1000 pestañas y nada. Sí, es como el Pero internet. pues de igual forma, Pestañas, haz sí. dos pruebas. Descárgate la aplicación de Discord para computador y la de celular. Y prueba con las dos. Ok, profe. Y me avisas qué tal te va. Sí, sí. Sí, señor, entonces yo voy a, pero, o sea, no, para entrar a Discord o sea, en donde aparecen los links, no necesito una invitación o algo por el estilo para Es poder que ingresar a no, porque ver el contenido. tú ya estás ahí. Mira, Jordan, eres estudiante en el rol de Discord y estás en el grupo B6, en el Y laboratorio. es que, o sea, estos días Ya. estaba intentando ingresar y pues me pedía era un correo electrónico y una contraseña, pero pues la Pero vez pasada no me acuerdo, no, o sea, no, eso ya debe ser el sí. Discord tuyo. Si acaso no te llega a funcionar, acuérdate que por ahí tienes creo que un enlace de invitación, ¿no? Por ahí debe estar. O sea, si no lo encuentras la próxima clase el lunes te doy otro. Pues, O ok, sí, pues, profe, o ya lo voy a quieres el buscar en mi enlace, mail. o quieres el enlace de una vez. Pues si me hace el favor de una vez. Bueno, espérate, a ver. Ah, sería. Entonces, me avisas cuando lo logres para borrar tu otro usuario. O sea, entiendo que vas a crear otro usuario. O sea, prueba primero varias cosas, ¿no? Primero haz el descarga del programa o del celular. Y luego, pues ahí sí ya te toca crear otro enlace y otro usuario y lo pruebas desde ahí. No pasa nada. Ok, sí, señor. Entonces, muchas gracias, profe. Hasta Vale, luego, buenas Jordan. noches. Un abrazo.